Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Con el ministro de la Defensa Nacional, el doctor Luis Carlos Villegas, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI durante 18 años, embajador de Colombia en Washington. Fue también integrante del equipo de negociadores del gobierno con las FARC en La Habana, Cuba. En fin, un hombre de una enorme trayectoria. Ministro, buenos días. Me alegra saludarlo nuevamente, Darío, muy generoso invitarme nuevamente. Encantadísimo, señor, porque la gente en Colombia y en el exterior quiere saberlo todo sobre el proceso de paz, sobre la petición que le hizo el presidente Barack Obama al Congreso de los Estados Unidos para que se le otorgue a Colombia a partir del próximo año un nuevo plan de paz, Plan Paz Colombia por 450 millones de dólares. En fin, empecemos por el ELN. ¿Qué está pasando con el ELN? Yo entiendo que está de aniversario, pero ha venido dinamitando el oleoducto. Hubo una mina que explotó en la ciudad de Cúcuta, en pleno centro. 8 policías heridos, leves, pero no deja de impactar y eso se recoge mediáticamente. ¿Qué pasa con el ELN? Que por un lado pide un cese bilateral del fuego, una tregua, pero al mismo tiempo continúa atacando pues la infraestructura y atacando a colombianos, compatriotas. Sí, Darío, usted pone muy bien las contradicciones que ese movimiento guerrillero tiene hoy para tomar la decisión, dar el paso de negociar su salida de la violencia y su entrada a la política desarmada. Primero, es un movimiento muy federado, donde la jerarquía es prácticamente inexistente, donde la interlocutoría es muy difícil porque es múltiple, donde los métodos de guerra y los métodos políticos difieren de frente a frente, de compañía a compañía, donde los sistemas delincuenciales también difieren en cuanto a la financiación o al secuestro. Recordemos que además de lo que usted ha mencionado, hoy el ELN tiene secuestrado un cabo del ejército en Remedios, Antioquia, y un servidor público de la Gobernación de Norte de Santander en Ocaña. Entonces, primero, esa federación ha hecho muy difícil el diálogo. Segundo, yo a veces me pregunto si los aniversarios que están celebrando de las personas a quienes están celebrando, si estuvieran con el ELN hoy, estarían celebrando esos aniversarios así. O si más bien esos líderes históricos del ELN estarían buscando la negociación política. Porque es que es muy curioso que todavía esa dirigencia del ELN no se haya convencido de que la lucha armada no es el camino de la política más. Pero ya ellos lo tienen que haber entendido, claro, pero entonces hay una división en el poder, porque se habla de que Nicolás Rodríguez Bautista y otros son amigos de sentarse, anuncian cada rato que están listos a iniciar conversaciones, pero se habla de una especie de ala militar comandada por alias Pablito. Eso es así. Pablito es uno de los que más ha influido en esta descoordinación del comando central del ELN. Es una persona que, además de, digamos, manera de ser militar, bélica, violenta, sin ninguna clase de fronteras ni talanqueras, incide también en las percepciones que pueda tener el grupo del ELN, diciendo, no, si nosotros militarmente estamos bien, que es la información que les da esa ala militar. Pero la verdad es que el ELN no es un grupo más poderoso hoy que hace 5 años. ¿Cuántos son hoy, ministro? Un poco más de 1 millar. ¿1000? Sí. 1200, 1300. Y supongamos que tienen arraigo de milicias en algunas zonas del país. Es un montón de gente que realmente debería estar pensando en la política y no en la viabilidad de su lucha armada. Pero además déjeme decirle esto, como las FARC están en un cese al fuego unilateral y el conflicto armado con las FARC ha disminuido hasta, hay instituciones que miden el conflicto y dicen que entre 80 y 90%. La visibilidad de lo que hace el ELN es mayor. Entonces, esto que hicieron en Cúcuta hace unos días,
de atacar con un artefacto sembrado, como una mina que puede ser detonada a distancia, en el momento en que los policías del barrio estaban repartiéndose el patrullaje de los cuadrantes, es una cosa que es absolutamente absurda, incomprensible, inaceptable. El presidente Santos ha sido en eso muy tajante, diciendo mientras persistan en el secuestro, mientras tengan esta actitud, la negociación. Pero no eso tiene un término, porque es que ya van muchas largas, en donde hay aproximaciones discretas en Ecuador, en Venezuela, en otros lados, y todo el mundo dice, ya se va a hacer pública la fase de negociaciones. Eso tendrá un término. Pues debe tenerlo en este sentido, más que una fecha, Darío, es que si el proceso de paz con las FARC está avanzando y madurando como lo estamos viendo, llega un momento en que es imposible vincularse a ese proceso para hacer un solo final del conflicto armado en Colombia. Que eso es lo que el gobierno quiere. Eso es lo que el gobierno quiere, lo que la sociedad quiere y lo que convendría a la actividad política tanto de las FARC como del ELN. Pero si el ELN se queda atrás de ese que ha llamado el presidente Santos del bus de la paz, continuará. pues y tendrá toda la fuerza del Estado en su persecución, que en eso no se equivoque. Ministro, también ya pasando a otro tema, al tema de las FARC, Iván Márquez en los últimos días dijo que ellos no aceptaban la posibilidad, la figura del plebiscito propuesto por el presidente para refrendar los eventuales acuerdos de La Habana en materia de paz, que ellos querían una Asamblea Nacional Constituyente. Posición contraria, radicalmente distinta, tiene el gobierno, tiene el presidente Santos. ¿Habrá plebiscito así no les guste a las FARC? ¿Eso no se constituye en una piedra en el zapato para el proceso? ¿Podría llegar a afectarlo? Darío, la decisión de poner a consideración de los colombianos, de los ciudadanos, los acuerdos, es una actitud que enaltece al presidente Santos. Bien pudiera desde el principio haber dicho lo que acuerdo lo paso por un procedimiento abreviado en una comisión legislativa y punto. Bueno, constitucionalmente él tendría la facultad, piensa el fiscal también. Es de una gran decencia política con el pueblo colombiano decirles, aquí está el paquete de la paz, ya lo negocié, pero quiero saber si ustedes están de acuerdo. Esa es una decisión que ojalá fuera bilateral, ojalá fuera acordada con las FARC, pero que el presidente tiene todo el derecho a consultar a sus ciudadanos sobre los actos que ha hecho, sobre todo actos de tanta trascendencia para el futuro del país. O sea, eso es innegociable, es un inamovible. Pues yo creo, lo que le he visto al presidente, este es un proceso en construcción en ese punto de la refrendación, en el sentido de que falta todavía una revisión en la Corte Constitucional, faltarían los elementos ya de logísticos, pero en fin, es una decisión que está en construcción. Yo veo al presidente muy casado con su plebiscito como su derecho inalienable de consultarle a los colombianos. Pero supongamos, ministro Luis Carlos Villegas, que en el plebiscito la mayoría de los colombianos votan en contra. ¿Qué pasaría? No, dejemos que cada día traiga su afán. Yo honestamente creo que una cosa es el análisis punto por punto del proceso de paz, donde hay gente que está de acuerdo con el 1, pero no está de acuerdo con el 3, le parece bien lo de las víctimas, pero tiene dudas en la justicia, le parece bien que haya un programa de desarrollo rural, pero a lo mejor no le parece que haya un estatuto de la oposición. En fin, sobre los puntos hay múltiples opiniones. Pero el paquete de paz, ese que le será presentado a la ciudadanía diciendo, esto es lo que hay que implementar para que este país pase de tener un conflicto armado a no tenerlo. Yo creo que ese paquete es imbatible. Imaginemos que es imbatible, que gana el sí, que el apoyo al presidente, que se firma el acuerdo de La Habana, dejemos a un lado al Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo visualiza usted ese posconflicto y cuál puede ser el papel de las fuerzas militares? Déjeme darle dos opiniones previas a eso. Primero, yo creo que el posconflicto hoy está en manos de uno de los mejores colombianos que se pudo haber conseguido el presidente Santos para eso, que es el doctor Rafael Pardo. El doctor Rafael Pardo tiene las credenciales académicas de conocer la guerra, ha sido ministro de Defensa, el primer civil, pero académicamente estudioso de la violencia en Colombia.
Dos, en el mundo práctico ha sido ministro de Defensa. Sabe exactamente cómo se manejan esos temas. Y tres, conoce el país y el mundo de la política. De manera que es el hombre ideal para gerenciar ese posconflicto. Segundo, vamos a tener todos un gran problema. Yo he dicho coloquialmente, cuando firmemos la paz, realmente empiezan nuestros problemas como gobierno, que es la implementación de esos acuerdos. Y yo digo con humor que la Academia de la Lengua apenas volvió castizo el verbo implementar hace 2 años. Eso era un anglicismo. Nosotros en el mundo latino somos malos para conjugar el verbo implementar. Pero el reto de Colombia consiste en darle temprano a esos millones de colombianos que estarán en el posconflicto, que viven en el siglo XVIII en nuestras zonas rurales, la sensación y la garantía de que al otro día de firmados los acuerdos, algo bueno pasó en sus vidas. Sí, pero usted ha utilizado un término implementar, hace 2 años apenas incorporado por la Real Academia de la Lengua Española. Antes decíamos instrumentar, desarrollar, pero muy malitos somos realmente los colombianos para que del dicho al hecho no haya mucho trecho. Eso es lo que somos ineficientes, el gran reto, poco pragmáticos. Es el gran reto y demasiados abogados opinando. Y mucha corrupción en el camino. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el ministro de la Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas. Preguntas que se hace la gente ya a la hora de instrumentar ese acuerdo en el posconflicto con las FARC. ¿Qué va a pasar con las fuerzas militares? Afortunadamente, el análisis de ese tema de cómo deben ser nuestras fuerzas una vez firmemos ha llegado mayoritariamente en el Congreso. Yo veo en los medios, veo en la sociedad colombiana, inclusive en las propias fuerzas, la necesidad de que se mantengan unas fuerzas poderosas, robustas. ¿Por qué? Colombia era miembro del grupo de Contadora, usted lo recuerda. Me acuerdo para nada. Darío, yo fui secretario técnico de ese grupo un rato. Y ahí estaban todos los latinoamericanos importantes y ayudaban los europeos, Canadá, Estados Unidos y Japón. Y allí entre todos cometimos el error de pensar que se firman los acuerdos en Centroamérica y todo quedaba solucionado. Y al quedar todo solucionado, la conclusión es desmontemos el ejército, desmontemos la policía, ¿para qué va a haber organismos de investigación? ¿Quién necesita aviones? ¿Quién necesita barcos? 25 años después, estamos teniendo que dar cooperación en Centroamérica porque desmantelamos sus instituciones de seguridad. No hay quien coja un ladrón, no hay quien investigue un homicidio, ni quien persiga una lancha con coca o un avión que viene con dinero. Eso no nos puede pasar. Una vez firmados los acuerdos de paz, se necesita una fuerza pública que le garantice a los ciudadanos donde no ha habido conflicto y a los ciudadanos donde hubo conflicto los mismos niveles de seguridad. ¿Cuáles son las amenazas que quedan después de las FARC y ojalá del ELN? Bandas criminales. Básicamente el crimen organizado. Y el crimen organizado en Colombia ha tomado nuevas características que se notan ya en la seguridad ciudadana. El robo de celulares. La gente piensa que son unos desorientados que roban celulares. No, es crimen organizado. De un negocio que vale 400 millones de dólares en la región andina. Y que esos que roban celulares hacen parte de un encadenamiento internacional muy poderoso. O la minería criminal. Hay que diferenciar entre los mineros artesanos, que una familia que vive, y la minería criminal que tiene 6 retroexcavadoras, 2 que está acabando con el medio ambiente en Colombia. Echando todo el arsénico, todo el mercurio que ha hecho, pues, que ha envenenado nuestras aguas. O el tráfico de personas. El tráfico de personas no son mujeres que resuelven irse para República Dominicana. Las reclutan y se las engañan y se las llevan. Que las lleva el crimen organizado a que presten unos servicios. Eso tiene que ser parte de la nueva visión de esta sociedad. Tenemos al frente una amenaza de crimen organizado. ¿Y eso lo va a afrontar el ejército, la policía? Toda la fuerza pública. Y esa es la redistribución que habrá que hacer, el reentrenamiento que habrá que hacer en inteligencia, en lo que habrá que hacer en nuestras fuerzas especiales. Porque los espacios que queden en los sitios donde termina el conflicto y hay un vacío, deben ser ocupados por la fuerza pública. Primero que todo,
o los ocuparán los Úsuga. Bueno, es esa orden de ideas, ministro Luis Carlos Villegas. La policía, ¿usted es partidario de que se cree el Ministerio de Seguridad Ciudadana como se ha propuesto, o que la policía dependa de los alcaldes, que el jefe de la policía sea los alcaldes de todo el territorio colombiano, o dejar la institución como está por ahora? Yo no soy partidario de, por el momento, mover ninguna fuerza del esquema en el que estamos. Puede que en el futuro, dentro de 20 años. 5 años, haya una idea distinta, porque eso es posible, porque la madurez de la política regional ha mejorado, porque el crimen organizado ha desaparecido o está en niveles muy controlables, y entonces ya lo que usted tiene es simplemente la necesidad de atender emergencias y de pronto algún crimen que pasa aisladamente. Pero mientras estamos en el fin del conflicto armado y el inicio de un aclimatamiento de la paz, que es muy difícil, las capacidades complementarias de policía y fuerzas militares deben mantenerse bajo una misma autoridad y doctrina. ¿Qué quiero decir con complementarias? La policía es una entidad que tiene responsabilidades individuales. El agente de policía responde individualmente ante el requerimiento de derechos de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos. Las fuerzas militares tienen una respuesta colectiva. Son varios soldados los que responden a inseguridad o derechos. Pero la policía tiene también unas fuerzas especiales que han sido entrenadas desde el punto de vista militar. ¿Para combatir qué? Para combatir guerrilla y para combatir crimen organizado. Y las fuerzas militares tienen unas fuerzas especiales más policivas y una inteligencia más policiva que permite hacer defensa individual de los derechos. Usted lo que tiene que hacer es esa coordinación mucho más sutil, mucho más especializada, para que en los territorios donde vamos a intervenir en el posconflicto la seguridad surja de verdad. Cuando eso suceda, pues ya no estaré por aquí, pero el debate sobre qué hacer con la policía vendrá. Pero por el momento yo sí desaconsejo con mucho entusiasmo. ¿Hay quienes en el gobierno piensan distinto con las fuerzas militares? Yo no lo he oído. La verdad es que cuando hemos hablado con el presidente de este tema, él es de esta misma opinión. Bueno, son 450.000 hombres en total lo que tiene la fuerza pública en Colombia, 180.000 policías. Otra pregunta muy concreta. ¿Qué va a pasar con los guerrilleros, los 8.000, los 9.000, los 7.000, los que sean? Ahí hay varias cosas. Primero, yo creo que van a ser los combatientes, más muchas redes de apoyo que, gracias al sistema de justicia que se ha diseñado y las facilidades de reinserción que tienen que estar a disposición de esos desmovilizados, van a aparecer. Entonces, probablemente sean más de 8.000 o 10.000. ¿Pero van a estar concentrados en 7, 8 sitios temporalmente? Claro, pero primero, ¿es un gran reto para la reinserción, reintegración? No. Colombia ya tiene experiencia de haber desmovilizado 56.000 colombianos. O sea, los números que aparezcan de este proceso no son números que realmente atemoricen esa institucionalidad de reinserción. Entonces, pasemos a, antes de eso, el cese al fuego. Para el cese al fuego, yo he dicho, y en eso quiero insistir, se necesitan muchas horas de trabajo y de negociación, porque son detalles que son claves para la confianza de quienes se desmovilizan y de quienes desde la fuerza pública los han visto como sus contradictores y enemigos. Entonces, tiene que negociarse dónde, son las preguntas que usted me hace. ¿Cuántos sitios? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos guerrilleros por cada sitio? ¿Cómo es la seguridad? ¿Qué papel juega la verificación? ¿Qué papel juega el monitoreo? ¿Qué cosas se pueden hacer en ese sitio y qué cosas no? ¿Cómo se hacen el habituallamiento de esos sitios? ¿Cuánto dura? Entonces son 1 mes para el desarme, 2 meses para la identificación y la cedulación. Empieza a aplicarse la justicia. ¿Cuándo? Son unos detalles que son miles, que hay que negociarlos todos. Eso no se puede dejar. Para no hablar, y después de que terminen esas zonas, llámelas como se quiera, de concentración temporal, ellos se van a ir para sus viejos lugares de origen, donde nacieron sus padres, a territorios, se van a venir para las ciudades. Yo creo que hay que, de todas maneras, poner a disposición de esos desmovilizados este sistema de reinserción en la sociedad.
que ha sido muy exitoso. Es un proceso de cerca de 2 años, costosísimo, que tiene... Que les capacita. Claro, tiene acompañamiento de vocación laboral, tiene acompañamiento psicológico, tiene acompañamiento de las familias, tiene algún ingreso mientras hacen esa nueva capacitación, tiene oportunidades laborales. Eso sería para mí ideal, que pudiéramos tener ese grueso de los desmovilizados a través de este proceso de reinserción. He visto en las FARC un deseo de mantenerse juntos. Yo creo que eso va a ser difícil, va a ser costoso, va a ser difícil de garantizar la seguridad ya de partido político que anda junto por todas partes. Va a ser difícil. Pero esperemos, yo creo que lo más sensato es poner a disposición esos mecanismos de reinserción. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el ministro de la Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas. Entramos al último segmento, la paz en Colombia, el posconflicto con el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas. ¿Cuál es el cálculo más aproximado, usted que es empresario, que ha manejado cifras, que le pueda costar el posconflicto a Colombia? Yo creo que hay muchas cifras que han barajado. Todavía es temprano para poder hacer una presupuestación. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno de poner en el presupuesto del 16 y del 17 ya unas partidas importantes, independientemente del costo total, es lo que hay que hacer para formar la institucionalidad, para poder contratar el talento humano que se necesita para eso y para poder arrancar con cosas concretas ya con un andamiaje, digamos, burocrático e institucional que permita... ¿Pero qué? ¿50 billones de dólares? No, Darío, yo no me atrevería a dar una cifra. Usted sabe, yo tengo las referencias de las cosas de emergencia en las que he participado. Forec en el año 2000, eso generó, era como $1.200 por beneficiario. Luego en Colombia Humanitaria, en la época de las inundaciones, eso estuvo por ahí en una suma parecida. No me atrevería a dar en este caso una cifra hasta que no tengamos el inventario. Más realista. El inventario de la gente que va a intervenirse para que dé el salto. Es que aquí hay 300.000 kilómetros cuadrados y entre 3 y 5 millones de personas que tienen que dar el salto del siglo XVIII al siglo XXI. Bueno, pero al margen de eso, y dada la situación de crisis fiscal del país, por, entre otras razones, la caída en los precios del petróleo a nivel mundial, hay un faltante de cerca de 30 billones de pesos. Si va a haber plata para atender otro frente sin reforma tributaria, que todo el mundo está temblando. No, Darío, este es un tema que yo creo que trasciende la coyuntura fiscal. Es decir, el año 16 va a ser el año fiscal más difícil para Colombia, Pero los analistas han llegado a una especie de consenso de que internacionalmente 17 y 18 y 19 son años ya más bien de recuperación general de la economía, probablemente también en algo de los precios del petróleo, que estarán por allá en 50 o 40 en los próximos 3 años. Pero el tema de la paz en Colombia es el tema más importante hoy. Hay algunos que dicen, no, dejen de hablar de la paz, pasémonos a otra cosa. No. El tema de la terminación del conflicto en Colombia sigue siendo el tema más importante. Si este país logra pasar esa página, tiene los espacios económicos y fiscales para atender debidamente la implementación. Eso es la prioridad. Y yo creo que el futuro económico, la buena responsabilidad con la que hemos manejado esta coyuntura como país, nos da credenciales para acceder a financiación en estos programas de paz. Ya que habla de financiación, y esta es la última, ha pedido el presidente Barack Obama 450 millones de dólares. No es muy poco, pues sé que después de todo lo que nos ha ayudado, aunque el esfuerzo mayor lo ha hecho es realmente el pueblo colombiano en este llamado Plan Colombia, pero 450 millones no es mucho dinero. Anuales. Anuales. Es decir, por lo menos para esa vigencia del 2017. Claro, pero mire, una cosa. Primero, a 1.700 pesos probablemente era poco, pero a 3.400 es el doble. Tampoco. Segundo, me parece que los 150 adicionales, pasar de 300 a 450 es un aumento del 50%. Pero está en los temas correctos.
está en desminado, está en desarrollo económico. Porque son apropiaciones está en sustitución. específicas. Claro, y nuevas, 150 millones de dólares. Eso continúa, tener la certeza de que va a estar durante varios años esa cifra a disposición del posconflicto es lo que nos permite hacer los planes. No es lo mismo tener 450 millones de dólares un año que tener la certeza de que por lo menos en los próximos 5 vamos a tener 450 cada año. Eso da certeza para poder planificar. Y segundo, también me ha impresionado el comentario en Colombia de que el presidente no encontró apoyo bipartidista y que en Estados Unidos el Partido Republicano no está dispuesto a apoyar. Usted que estuvo embajador en Washington, no solo eso, que estuvo también asistí en la a la visita. reunión con los republicanos, los 6 republicanos más influyentes del Congreso. O sea, ¿está seguro de que el Congreso lo aprueba? Pues en lo que yo vi, yo no tengo duda. Habrá voces del lado republicano diciendo sean más duros con la guerrilla, y habrá voces del lado demócrata que digan sean más duros en la justicia. Pero que va a haber apoyo, a mí no me cabe la menor duda. Ahí está, y él sabe por qué lo dice. Luis Carlos Villegas, muy amable, muchas gracias. Gracias, David. El ministro de la Defensa Nacional. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.